Pare de lutar contra o seu passado. Ele está te ensinando quem você é. Há algo profundamente humano em la maneira em que nos resistimos a mirar hacia atrás. Cuando el pasado toca a nuestra puerta, cuando una memoria surge sin invitación en medio de un día ordinario, nuestro primer impulso es cerrar esa puerta con fuerza. Queremos seguir adelante, dicen. Queremos dejar todo atrás. Pero lo que realmente están haciendo, lo que todos hacemos cuando actuamos así, es luchar contra una parte de nosotros mismos que pide ser escuchada. Y en esa lucha, en esa resistencia constante, gastamos una energía vital que podría estar nutriendo nuestro crecimiento, nuestra verdadera transformación. He observado durante décadas cómo los seres humanos cargan con sus historias como si fueran cadenas. No porque el pasado en sí mismo sea una prisión, sino porque se niegan a mirarlo de frente, a reconocer lo que realmente sucedió y lo que eso significó para ellos. Prefieren construir muros mentales, crear narrativas alternativas, o simplemente pretender que ciertas experiencias nunca ocurrieron. Pero aquí está la verdad incómoda que he aprendido. Lo que no integramos en nuestra conciencia no desaparece. Se hunde en las profundidades de nuestro ser, y desde ahí, comienza a gobernar nuestra vida de maneras que no podemos ver claramente. Piensen en esto por un momento. Cuando ustedes rechazan una experiencia dolorosa, cuando dicen, eso no fue importante, o ya lo superé, sin realmente haberlo procesado, esa experiencia no se evapora. Se convierte en algo más denso, más pesado. Se transforma en una presencia invisible que influye en cada decisión que toman, en cada relación que forman, en cada miedo que sienten sin saber exactamente de dónde viene. El pasado que negamos se vuelve más poderoso, precisamente porque opera desde las sombras de nuestra mente, donde no podemos verlo claramente ni entender su influencia. La resistencia al pasado no es señal de fortaleza, aunque muchos lo crean así. Vivimos en una cultura que celebra el seguir adelante sin mirar atrás, que glorifica la capacidad de superar rápidamente cualquier trauma o dificultad. Pero esta prisa por dejar atrás, este movimiento constante hacia adelante sin integrar lo que quedó atrás, es en realidad una forma de debilidad. Es el rechazo a enfrentar la totalidad de lo que somos. Porque ustedes no son solamente su presente luminoso y esperanzador. Ustedes son también cada momento oscuro que han vivido, cada fracaso que han experimentado, cada dolor que han sentido. Y hasta que no reconozcan esto, hasta que no abracen la totalidad de su historia, estarán viviendo como una persona dividida, fragmentada, en guerra consigo misma. ¿Y saben qué es lo más agotador de esta guerra interna? Que nunca termina. Cada día dedican energía mental y emocional a mantener ciertas memorias fuera de su conciencia. Construyen barreras psicológicas para no sentir, para no recordar, para no reconocer. Y estas barreras requieren un mantenimiento constante. Es como si estuvieran sosteniendo una puerta cerrada, mientras del otro lado algo empuja constantemente por abrirse. La presión nunca cesa, y ustedes nunca pueden descansar realmente, porque parte de su energía vital siempre está dedicada a esta tarea de supresión. He visto cómo esta lucha se manifiesta de innumerables formas. Está en la persona que trabaja incansablemente, llenando cada momento con actividad, porque en el silencio y la quietud, las memorias comienzan a emerger. Está en quien busca constantemente nuevas relaciones, nuevas experiencias, nuevas distracciones, porque detenerse significaría tener que enfrentar lo que ha dejado sin resolver. Está en la irritabilidad inexplicable, en la ansiedad que parece no tener causa aparente, en la tristeza que los invade cuando menos lo esperan. Todos estos son síntomas de un pasado que no ha sido integrado, que golpea desde dentro pidiendo ser reconocido. Pero aquí está lo que necesitan comprender. El pasado no está tratando de destruirlos. No está ahí para atormentarlos o hacerlos sufrir eternamente. El pasado emerge en su conciencia porque lleva consigo mensajes importantes sobre quiénes son ustedes, sobre lo que necesitan sanar, sobre los patrones que necesitan reconocer y transformar. Cada memoria dolorosa que resurge
Es una oportunidad para entender algo más profundo sobre su naturaleza, sobre sus heridas, sobre las partes de ustedes que piden atención y cuidado. Cuando rechazan su pasado, están rechazando la posibilidad de conocerse verdaderamente. Están diciendo no a la totalidad de su experiencia humana, y en ese rechazo se vuelven extraños para ustedes mismos. Viven en la superficie de su propia vida, temerosos de descender a las profundidades donde reside su verdad más auténtica. Se conforman con una versión editada de sí mismos, una versión que ha cortado y eliminado todas las partes incómodas, todas las experiencias que no encajan en la narrativa que prefieren sobre quiénes son. La pregunta entonces no es si su pasado les afecta o no. El pasado siempre afecta. La pregunta es si van a permitir que los afecte desde la oscuridad, operando de manera inconsciente en sus vidas, o si van a traerlo a la luz de la conciencia donde puede ser entendido, procesado e integrado. La diferencia entre estas dos opciones es la diferencia entre vivir como una víctima de fuerzas que no comprenden y vivir como una persona consciente que entiende las raíces de sus propios pensamientos, emociones y comportamientos. Muchos me han preguntado cómo pueden saber si están luchando contra su pasado. La respuesta es más simple de lo que parece. Si encuentran que ciertos temas los perturban desproporcionadamente, si reaccionan con una intensidad emocional que no corresponde a la situación actual, si evitan sistemáticamente ciertos lugares, personas o conversaciones, sin saber exactamente por qué, entonces su pasado está tratando de hablarles. Si notan patrones que se repiten en sus relaciones, si siempre terminan en situaciones similares sin importar cuánto intenten cambiar, si sienten que hay partes de ustedes que no pueden mostrar a nadie, entonces hay aspectos de su historia personal que necesitan ser reconocidos. El dolor de mirar hacia atrás puede parecer insoportable. Entiendo eso. Entiendo por qué prefieren mantener ciertas puertas cerradas. Pero lo que necesitan comprender es que el dolor de la resistencia, el dolor de la lucha constante contra su propia historia, es en realidad mucho mayor que el dolor de enfrentar lo que sucedió. La resistencia es un dolor que nunca termina, que los acompaña cada día, que drena su energía vital constantemente. El dolor de enfrentar, en cambio, es agudo pero temporal. Es como atravesar una tormenta. Es intenso mientras dura, pero del otro lado hay claridad y calma. Y aquí está algo más que he descubierto a lo largo de mi trabajo con la psique humana. El pasado que tanto temen enfrentar generalmente no es tan terrible como lo han construido en su imaginación. La mente tiene una manera peculiar de magnificar lo que se mantiene oculto. En la oscuridad, los monstruos parecen más grandes. Pero cuando finalmente encendemos la luz y miramos directamente a esas experiencias que hemos estado evitando, a menudo descubrimos que podemos sostenerlas, que podemos entenderlas, que podemos encontrar significado incluso en lo más doloroso. No estoy sugiriendo que su dolor no fue real o que sus experiencias difíciles no importan. Todo lo contrario. Estoy diciendo que esas experiencias importan tanto que merecen ser reconocidas plenamente, no escondidas como si fueran algo de lo cual avergonzarse. Cada momento difícil que han vivido forma parte de su historia humana, y esa historia completa es lo que los hace ser quienes son hoy. No pueden seleccionar solo las partes agradables de su vida y pretender que eso es todo lo que ustedes son. La luz y la oscuridad, la alegría y el dolor, el triunfo y el fracaso, todo esto juntos constituye la riqueza de su experiencia como seres humanos. Cuando finalmente dejen de luchar contra su pasado, cuando permitan que esas memorias existan sin juzgarlas como buenas o malas, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezan a ver conexiones que antes no podían ver. Comprenden por qué reaccionan de cierta manera en determinadas situaciones. Reconocen patrones que han estado repitiendo durante años sin darse cuenta. Y con este reconocimiento viene la posibilidad real de cambio, no un cambio superficial basado en la fuerza de voluntad, sino una transformación profunda que surge de la comprensión genuina. El pasado está tratando de enseñarles quiénes son. Cada experiencia, especialmente las dolorosas,
Contiene información valiosa sobre su naturaleza, sobre sus necesidades, sobre sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Cuando miran hacia atrás con ojos conscientes, no para revolcarse en el dolor sino para entender, descubren que incluso los momentos más oscuros les han enseñado algo esencial, les han mostrado su capacidad de resistencia, les han revelado sus límites, les han indicado dónde necesitan establecer mejores fronteras, dónde necesitan sanar, dónde necesitan crecer. Pero esta enseñanza solo puede ocurrir cuando dejan de pelear. Mientras están en modo de resistencia, mientras gastan su energía tratando de mantener el pasado a raya, no pueden aprender de él. Es imposible recibir una lección de algo contra lo cual estás luchando constantemente. La lucha cierra la posibilidad del aprendizaje. Solo en la aceptación, solo en el reconocimiento tranquilo de, sí, esto sucedió, esto fue parte de mi vida, se abre el espacio para la comprensión verdadera y la transformación genuina. Existe una diferencia crucial entre recordar el pasado y vivir en él. Recordar con conciencia es un acto de integración. Vivir en el pasado es un acto de evasión del presente. Lo que estoy proponiendo no es que se queden atrapados en sus memorias, reviviendo constantemente los dolores antiguos. Estoy proponiendo que traigan esas experiencias a la luz de su conciencia actual, que las miren con la madurez y perspectiva que tienen ahora, que les permitan ocupar su lugar legítimo en la narrativa completa de su vida. Una vez que esto sucede, el pasado deja de ser una amenaza, se convierte en lo que siempre debió ser, la historia de cómo llegaron a ser quien son hoy. La paz que tanto buscan no viene de olvidar o suprimir, viene de recordar plenamente y aceptar totalmente. Viene de dejar de dividirse en partes aceptables e inaceptables, en experiencias que pueden reconocer y experiencias que deben ocultar. Viene de permitirse ser completamente humanos, con toda la complejidad, contradicción y profundidad que eso implica. Y en esa aceptación total de su historia, en ese cese de la guerra interna, finalmente pueden descansar. Finalmente pueden dedicar su energía vital, no a mantener puertas cerradas, sino a vivir plenamente, a crear, a amar, a crecer en direcciones que antes no eran posibles porque estaban demasiado ocupados luchando contra sí mismos. Hay una sabiduría antigua en reconocer que no podemos avanzar verdaderamente mientras arrastramos cadenas invisibles. Y esas cadenas no son el pasado en sí mismo, sino nuestra relación de conflicto con él. El pasado es neutral. Son ustedes quienes lo convierten en prisión o en maestro. Cuando eligen la lucha, lo convierten en prisión. Cuando eligen el reconocimiento consciente, lo transforman en maestro. Y un maestro, incluso cuando sus lecciones son difíciles, siempre está ahí para ayudarlos a descubrir algo esencial sobre su verdadera naturaleza. En lo más profundo de cada ser humano, existe un impulso hacia la totalidad, hacia la integración de todas las partes fragmentadas. Este impulso es tan fundamental como el deseo de respirar. No pueden suprimirlo permanentemente. Por eso el pasado sigue regresando. Por eso las memorias no procesadas continúan emergiendo. No es un defecto de su psique. Es su psique funcionando exactamente como debe, empujándolos hacia la completitud, hacia el reconocimiento de todo lo que son. Y cuando finalmente dejan de resistir este impulso natural, cuando se permiten enfrentar su historia completa, descubren que lo que temían era en realidad el camino hacia su liberación. Entonces les pregunto, ¿están listos para dejar de luchar? ¿Están dispuestos a considerar que tal vez, solo tal vez, su pasado no es su enemigo sino su aliado más honesto? ¿Pueden imaginar cómo sería vivir sin esa batalla constante en su interior, sin esa división agotadora entre lo que permiten recordar y lo que mantienen enterrado? La respuesta a estas preguntas no requiere acción inmediata ni cambios dramáticos. Requiere solo un primer paso pequeño pero significativo. La voluntad de considerar que podría haber otra manera de relacionarse con su historia personal, una manera que no implique guerra sino comprensión, no rechazo sino integración. Ahora bien, cuando hablo de aceptar el pasado, sé que muchos experimentan un temor específico.
Temen que aceptar signifique justificar lo que les sucedió, especialmente si lo que vivieron fue injusto o doloroso por culpa de otros. Pero aquí necesito ser muy claro. Aceptar no es justificar. Reconocer lo que sucedió no significa estar de acuerdo con ello o declararlo correcto. Significa simplemente dejar de gastar energía negando la realidad de lo que fue. Pueden aceptar que algo sucedió y al mismo tiempo reconocer que fue incorrecto, que fue doloroso, que no debió haber sido así. La aceptación es sobre la realidad, no sobre la moralidad. Lo que descubrirán cuando dejen de luchar es algo sorprendente. Tienen más poder del que creían. Mientras luchan contra el pasado, se sienten como víctimas de él, como si estuvieran a merced de fuerzas que no pueden controlar. Pero cuando aceptan lo que fue y eligen conscientemente cómo relacionarse con ello, recuperan su poder. Ya no son personas a quienes les sucedieron cosas terribles y quedan definidas por ellas para siempre. Se convierten en personas que experimentaron dificultades y eligieron aprender de ellas, crecer a través de ellas, transformarse gracias a ellas. ¿Ven la diferencia? En un caso son víctimas pasivas. En el otro, son agentes activos de su propia transformación. Este cambio de perspectiva, de víctima a aprendiz consciente, es quizás uno de los movimientos psicológicos más poderosos que un ser humano puede hacer. No cambia lo que sucedió, no borra el dolor que experimentaron, pero cambia radicalmente lo que esas experiencias significan en el contexto más amplio de su vida. Las transforma de obstáculos insuperables en escalones de su desarrollo personal. Y en esa transformación de significado radica una libertad inmensa, una libertad que nunca encontrarán mientras sigan atrapados en la lucha. Existe en cada uno de ustedes una profundidad que no han explorado completamente. Bajo la superficie de la vida cotidiana, bajo las preocupaciones inmediatas y las rutinas establecidas, hay capas de experiencia, memoria y significado que rara vez tocan conscientemente. Y es precisamente en estas profundidades donde el pasado reside, no como un archivo muerto de cosas que ya sucedieron, sino como una presencia viva que continúa moldeando quiénes son. Pueden ignorar estas profundidades, pueden vivir exclusivamente en la superficie, pero hacerlo significa renunciar a conocerse realmente, a entender las fuerzas que los mueven, a acceder a la sabiduría que solo viene de la autocomprensión genuina. Lo que llamo la sombra personal es precisamente esto. Todas las partes de su historia y de sí mismos que han rechazado, que han empujado hacia la oscuridad porque no encajaban con la imagen que querían proyectar. Es el repositorio de todas las experiencias que decidieron que eran demasiado dolorosas para mirar, demasiado vergonzosas para reconocer, demasiado incómodas para integrar. Pero esta sombra no desaparece solo porque la ignoran. Crece en la oscuridad, se vuelve más densa, más compleja, y eventualmente comienza a infiltrarse en su vida consciente de maneras que no pueden predecir ni controlar. ¿Han notado cómo a veces reaccionan de maneras que los sorprenden? ¿Cómo pueden sentir emociones intensas que parecen desproporcionadas a lo que está sucediendo en el momento? ¿Cómo ciertos comentarios o situaciones los afectan profundamente, mientras que a otros les parecen triviales? Esto es la sombra operando. Son los aspectos no reconocidos de su pasado y de su psique que emergen de maneras indirectas, coloreando sus percepciones, influenciando sus reacciones, creando respuestas emocionales que su mente consciente no puede explicar completamente. Y aquí está lo fascinante. La sombra contiene no solo dolor y trauma, sino también potencial sin realizar. Cuando rechazan partes de su pasado, a menudo están rechazando también capacidades y cualidades que podrían enriquecerlos. Por ejemplo, alguien que experimentó una infancia donde mostrar emociones era castigado, puede haber enterrado no solo el dolor de esa experiencia, sino también su capacidad natural para la expresión emocional auténtica. Ahora vive una vida emocionalmente contenida, sin entender por qué le cuesta tanto conectar con otros a nivel profundo. Su sombra contiene tanto el dolor del rechazo como la capacidad reprimida para la intimidad emocional. Entonces, cuando hablo de no luchar contra el pasado, no estoy hablando solo de hacer las paces con experiencias dolorosas.
Estoy hablando de recuperar partes de ustedes mismos que perdieron en el proceso de sobrevivir esas experiencias. Estoy hablando de reclamar energía vital que ha estado atrapada en la tarea de mantener ciertas memorias y sentimientos fuera de la conciencia. Estoy hablando de acceder a recursos internos que no sabían que tenían, porque están escondidos en las mismas profundidades donde han enterrado su dolor. Este es el trabajo más importante que pueden hacer como seres humanos. El trabajo de traer luz a su propia oscuridad interna, no para eliminarla, sino para entenderla, para integrarla, para permitir que las partes fragmentadas de su ser se reúnan en una totalidad más coherente. Y este trabajo comienza con una decisión simple pero profunda: dejar de huir de lo que fueron, dejar de negar lo que experimentaron, dejar de pretender que ciertos capítulos de su historia no existen. Sé que esto suena desafiante. Sé que cada célula de su ser podría estar gritando que es más seguro mantener las cosas como están, mantener las puertas cerradas, continuar con la lucha familiar en lugar de aventurarse en el territorio desconocido de la aceptación plena. Pero consideren esto. ¿Cómo está funcionando la estrategia actual? ¿Les está trayendo la paz que buscan? ¿La lucha constante contra su propio pasado les está permitiendo vivir con plenitud y autenticidad? Si la respuesta honesta es no, entonces quizás es momento de considerar un enfoque diferente. La verdad sobre el pasado es que no está realmente atrás, en el sentido de estar terminado y separado de ustedes. El pasado vive en cada célula de su cuerpo, en cada patrón neuronal de su cerebro, en cada reacción automática que tienen. Es parte integral de su presente. La pregunta no es si permitirán que el pasado sea parte de su vida, porque ya lo es. La pregunta es si lo harán conscientemente, con entendimiento y con la posibilidad de transformación, o inconscientemente, como víctimas de fuerzas que no comprenden. Imaginen por un momento cómo sería dejar caer las armas en esta guerra interna. Imaginen la energía que se liberaría si ya no tuvieran que mantener barreras psicológicas constantemente. Imaginen la claridad que vendrían si pudieran ver su vida completa, con todas sus luces y sombras, sin tener que editar constantemente la narrativa. Imaginen la autenticidad que podrían experimentar si no tuvieran que esconder partes de quienes son, ni de otros, ni de ustedes mismos. Esta no es una fantasía inalcanzable. Es completamente posible, pero requiere que den el primer paso, que es simplemente estar dispuestos a mirar, a reconocer, a permitir que lo que fue tenga su lugar legítimo en la historia completa de quienes son. El pasado está tratando de enseñarles, pero no puede hacerlo mientras están en postura defensiva. Un maestro necesita un estudiante dispuesto a aprender, y ustedes no pueden aprender nada de algo contra lo cual están constantemente luchando. Entonces el primer acto de sabiduría es bajar la guardia, no de manera ingenua sino consciente. Es decir, estoy dispuesto a mirar lo que he estado evitando, estoy dispuesto a sentir lo que he estado reprimiendo, estoy dispuesto a entender lo que estas experiencias tienen que enseñarme sobre quién soy realmente. Y cuando hagan esto, cuando finalmente se permitan esta apertura, descubrirán algo extraordinario. Descubrirán que pueden contener más de lo que creían posible. Descubrirán que son más fuertes, más resilientes, más capaces de lo que pensaban. Descubrirán que el pasado, cuando se le permite hablar, no habla solo de dolor, sino también de supervivencia, de adaptación, de la increíble capacidad humana para resistir y eventualmente transformar incluso las experiencias más difíciles. Y en ese descubrimiento, en ese reconocimiento de su propia profundidad y fortaleza, encuentran no solo paz con el pasado, sino también confianza en el presente y esperanza para el futuro. Ahora, debemos profundizar aún más en este territorio que muchos prefieren evitar. Cuando hablamos de integrar el pasado, no estamos hablando de un ejercicio intelectual donde simplemente reconocen que ciertas cosas sucedieron. Estamos hablando de un proceso mucho más profundo. Un proceso que requiere que desciendan a las capas emocionales de su experiencia, no solo a las cognitivas. Y aquí es donde la verdadera resistencia se manifiesta, porque pensar sobre el pasado es una cosa, pero sentir el pasado es algo completamente diferente.
Muchos han desarrollado una habilidad sofisticada para hablar sobre sus experiencias difíciles sin realmente sentirlas. Pueden contar historias de su infancia, de sus fracasos, de sus traumas, con una especie de distanciamiento emocional que hace que parezca que están hablando de la vida de otra persona. Esta disociación es un mecanismo de supervivencia comprensible, pero también es una barrera para la verdadera integración, porque la sanación, la transformación real, no sucede en el nivel del pensamiento abstracto, sucede en el nivel del sentimiento vivido, en el lugar donde el cuerpo y la mente se encuentran, donde la emoción y el significado se entrelazan. Entonces, cuando les digo que dejen de luchar contra su pasado, estoy pidiendo algo que va más allá de la comprensión intelectual. Estoy pidiendo que se permitan sentir lo que no han querido sentir, que abran las compuertas emocionales que han mantenido cerradas por años, quizás por décadas. Y entiendo completamente por qué esto les aterra. El dolor que han estado evitando parece tan grande, tan abrumador, que temen que si comienzan a sentirlo, los consumirá completamente. Temen que si permiten que esas emociones antiguas surjan, no podrán manejarlas, que se desmoronarán, que perderán el control que han mantenido tan cuidadosamente. Pero aquí está lo que he observado una y otra vez. El miedo al sentimiento es casi siempre más grande que el sentimiento mismo. Cuando finalmente se permiten sentir lo que han estado evitando, cuando permiten que la tristeza, la rabia, el miedo, la vergüenza, cualquier emoción que haya estado reprimida, finalmente se exprese, descubren que pueden sostenerla, descubren que no los destruye, descubren que hay una diferencia crucial entre sentir una emoción y ser consumido por ella, entre reconocer un dolor antiguo y ser definido por él para siempre. La clave está en la conciencia. Cuando traen conciencia al proceso de sentir, cuando observan sus emociones con una parte de ustedes que permanece presente y centrada incluso mientras otra parte siente intensamente, entonces el sentimiento puede fluir a través de ustedes, sin quedar atrapado, puede expresarse sin destruirlos. Es como la diferencia entre ser arrastrado por una corriente y nadar en aguas turbulentas. En ambos casos el agua es poderosa, pero en un caso están a merced de ella y en el otro están trabajando con ella, respetando su poder pero manteniendo su agencia. Este proceso de sentir conscientemente el pasado no es algo que deban hacer de una vez, en un momento catártico donde todo sale y luego está resuelto para siempre. La psique humana no funciona así. Es más bien un proceso gradual, una serie de pequeñas aperturas donde se permiten sentir un poco más, entender un poco más, integrar un poco más. Cada vez que se permiten este pequeño acto de valentía, cada vez que miran una memoria difícil sin apartar la mirada, cada vez que sienten una emoción antigua sin intentar suprimirla inmediatamente, están haciendo el trabajo de integración. Y con el tiempo, estas pequeñas aperturas se acumulan en una transformación significativa. Lo que hace que este proceso sea tan desafiante es que va en contra de todo lo que les han enseñado sobre cómo manejar el dolor. Vivimos en una cultura que les dice que deben ser fuertes, que ser fuerte significa no mostrar debilidad, que mostrar debilidad significa sentir dolor. Entonces aprenden a equiparar fuerza con supresión emocional, con la capacidad de superarlo rápidamente, de no revolcarse en sentimientos negativos. Pero esta es una comprensión profundamente errónea de lo que significa verdadera fortaleza. La verdadera fortaleza no está en la capacidad de evitar sentir. Está en la capacidad de sentir completamente y aún así seguir funcionando, seguir eligiendo, seguir viviendo con propósito e intención. Está en la valentía de mirar directamente a su propio dolor sin apartar la vista, sin buscar escape inmediato. Está en la disposición a ser vulnerable consigo mismos, a admitir que sí, eso les dolió, sí, eso dejó una marca, sí, todavía hay partes de ustedes que cargan con eso. Esta es una fortaleza mucho más profunda y auténtica que la fachada de invulnerabilidad que muchos mantienen. Y cuando comienzan a desarrollar esta fortaleza auténtica, cuando se permiten sentir lo que han estado evitando,
algo notable comienza a revelarse. Empiezan a ver cómo su pasado no solo vive en memorias aisladas, sino que ha tejido una red invisible de patrones en su vida presente. Cada relación que forman, cada decisión que toman, cada miedo que experimentan, cada límite que establecen o no logran establecer, todo esto está conectado a experiencias anteriores, de maneras que probablemente nunca han reconocido completamente. Piensen en sus relaciones íntimas, por ejemplo. ¿Han notado cómo tienden a atraer el mismo tipo de persona una y otra vez, incluso cuando se prometen conscientemente que esta vez será diferente? ¿O cómo en cierto punto de cada relación surgen los mismos conflictos, las mismas dinámicas problemáticas, como si estuvieran siguiendo un guión que no recuerdan haber escrito? Esto no es coincidencia ni mala suerte. Es su pasado no integrado actuando como un director invisible, recreando situaciones familiares porque en algún nivel profundo, lo familiar se siente más seguro que lo desconocido, incluso cuando lo familiar es doloroso. Lo que sucede es esto. Cuando experimentan algo significativo en su pasado, especialmente en la infancia cuando su psique está en formación, no solo registran el evento en sí, sino también aprenden lecciones sobre cómo funciona el mundo, sobre quiénes son ustedes en ese mundo, sobre qué pueden esperar de otros. Si aprendieron que el amor viene con condiciones, buscarán inconscientemente relaciones donde tengan que ganarse el afecto. Si aprendieron que expresar necesidades lleva al rechazo, desarrollarán una independencia férrea que en realidad es miedo disfrazado de autosuficiencia. Si aprendieron que el mundo es peligroso, vivirán en un estado constante de hipervigilancia que agota su sistema nervioso. Estas lecciones tempranas se convierten en lo que podríamos llamar esquemas internos, mapas inconscientes de cómo funciona la realidad. Y aquí está el problema. Estos mapas se formaron basándose en experiencias limitadas, en una etapa de su vida cuando no tenían la capacidad de procesar completamente lo que estaba sucediendo o de cuestionar las conclusiones a las que llegaban. Eran niños o jóvenes, tratando de dar sentido a situaciones complejas con las herramientas limitadas que tenían disponibles. Pero ahora, años o décadas después, estos mapas antiguos todavía guían su navegación por la vida. Lo fascinante y también lo trágico es cómo estos patrones se autoperpetúan. Si su experiencia temprana les enseñó que no son dignos de amor, entonces inconscientemente se comportarán de maneras que confirman esa creencia. Elegirán parejas que no pueden amarlos completamente, o sabotearán relaciones sanas porque se sienten incómodos con el amor genuino, o interpretarán gestos neutrales como señales de rechazo. Y cada vez que esto sucede, su mente inconsciente dice, «Ves, tenía razón, no soy digno de amor», reforzando aún más el patrón. Esto es lo que significa cuando digo que el pasado está tratando de enseñarles quiénes son, no en el sentido de que su pasado define quiénes deben ser para siempre, sino en el sentido de que hasta que no entiendan cómo su pasado ha moldeado sus patrones actuales, seguirán siendo prisioneros de esos patrones. La repetición no es solo una mala costumbre que pueden romper con fuerza de voluntad. Es un mensaje de su inconsciente, una señal de que hay algo ahí que necesita ser visto, entendido e integrado. He observado esto tantas veces. La persona que jura que nunca será como su padre, pero termina reproduciendo exactamente los mismos patrones de comportamiento. La persona que promete que nunca permitirá ser herida otra vez, pero se encuentra en relaciones donde es herida de formas sorprendentemente similares a antes. La persona que dice que ha dejado el pasado atrás, pero sigue reaccionando al presente, como si todavía estuviera en ese pasado. No están mintiendo cuando hacen estas declaraciones. Genuinamente quieren cambiar. Pero el cambio real requiere más que intención consciente. Requiere traer luz a los patrones inconscientes. Requiere entender las raíces de esos patrones en experiencias pasadas. La buena noticia, si es que podemos llamarla así, es que la repetición misma es una oportunidad. Cada vez que se encuentran en una situación familiar, cada vez que notan «aquí vamos otra vez», tienen una oportunidad de hacer algo diferente. No me refiero necesariamente a hacer algo diferente en el nivel del comportamiento externo, aunque eso puede venir después.
Me refiero a hacer algo diferente en el nivel de la conciencia, a observar el patrón mientras se está desarrollando, a preguntarse, ¿de dónde viene esta reacción? ¿Qué en mi pasado está siendo activado en este momento? Cuando hacen esto, cuando traen conciencia al patrón en el momento en que está ocurriendo, crean una pequeña grieta en la armadura del automatismo. Crean un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio donde la elección se vuelve posible. Este espacio es donde vive la libertad real, no en la ausencia de patrones o tendencias, porque todos tenemos esos como resultado de ser humanos con historias, sino en la capacidad de reconocer esos patrones y elegir conscientemente si queremos seguirlos o no. Pero para crear este espacio de conciencia, primero tienen que estar dispuestos a mirar honestamente a sus patrones. Tienen que estar dispuestos a ver cómo el pasado opera en su presente, no como excusa para su comportamiento, pero sí como explicación que les da poder para cambiar. Porque solo cuando entienden por qué hacen lo que hacen, por qué sienten lo que sienten, por qué reaccionan como reaccionan, pueden comenzar a hacer elecciones diferentes. Y aquí quiero ser muy claro sobre algo. Entender sus patrones no significa que automáticamente puedan cambiarlos. El insight por sí solo no es transformación. Pueden entender perfectamente por qué tienen miedo a la intimidad. Pueden trazar ese miedo hasta experiencias específicas de su infancia, y aún así sentir ese miedo intensamente cuando alguien intenta acercarse. El entendimiento intelectual es un primer paso importante, pero la transformación real requiere trabajar en niveles más profundos, niveles emocionales y somáticos, donde estos patrones están realmente codificados. Lo que el entendimiento sí hace es cambiar su relación con el patrón. En lugar de ser controlados inconscientemente por él, ahora pueden verlo. En lugar de identificarse completamente con la emoción, pueden reconocer, esto es mi miedo antiguo hablando. Esta es una reacción que aprendí hace mucho tiempo. Esta perspectiva no elimina el patrón inmediatamente, pero crea la posibilidad de que con el tiempo, con práctica y paciencia, puedan desarrollar nuevas respuestas, nuevas formas de ser que no están dictadas enteramente por experiencias antiguas. Entonces su pasado les está mostrando quiénes son, no en el sentido de, esta es tu naturaleza inmutable, sino en el sentido de, estos son los patrones que has desarrollado, estas son las formas en que has aprendido a protegerte, estas son las conclusiones a las que llegaste sobre ti mismo y sobre el mundo. Y cuando ven esto claramente, cuando entienden que estos patrones fueron respuestas adaptativas a situaciones específicas, pueden comenzar a preguntarse, ¿estas adaptaciones todavía me sirven? ¿Las estrategias de supervivencia que desarrollé cuando era joven y vulnerable siguen siendo apropiadas ahora que soy adulto con más recursos? Frecuentemente la respuesta es no. Las estrategias que los mantuvieron seguros cuando eran niños a menudo se convierten en limitaciones cuando son adultos. La hipervigilancia que los protegió en un ambiente impredecible, ahora les causa ansiedad crónica en un ambiente estable. La independencia extrema que desarrollaron cuando nadie era confiable, ahora les impide formar conexiones genuinas cuando hay personas dignas de confianza disponibles. El perfeccionismo que desarrollaron para ganarse aprobación, ahora los agota y les impide disfrutar sus logros. Pero no pueden soltar estas estrategias simplemente decidiendo hacerlo, porque están arraigadas profundamente en su sistema nervioso, en su forma de procesar el mundo. Primero tienen que reconocerlas, entender de dónde vienen, agradecer el papel que jugaron en su supervivencia. Sí, agradecer. Porque esas estrategias, por limitantes que sean ahora, una vez fueron su forma de lidiar con situaciones difíciles. Fueron sus intentos de mantener su integridad psicológica bajo presión. Merecen ser reconocidas como tales antes de que puedan ser transformadas. Este es un aspecto del trabajo con el pasado que muchos pasan por alto. La necesidad de honrar incluso las partes de sí mismos que ahora quieren cambiar. Si se acercan a sus patrones antiguos con juicio y rechazo, solo crean otra forma de guerra interna. Si dicen, odio que sea tan ansioso, o me detesto por ser tan dependiente, están volviendo al mismo patrón de lucha que ha sido el problema desde el principio. En cambio, pueden decir,
Desarrollé esta ansiedad por razones válidas. Fue mi forma de intentar estar seguro en un mundo que sentía peligroso. Me ha servido en ciertas formas, pero ahora estoy listo para desarrollar nuevas formas de sentirme seguro. Esta actitud de compasión hacia sí mismos, de reconocimiento de que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían en ese momento, es absolutamente crucial para la transformación real. El cambio genuino no viene del autocastigo o la fuerza bruta. Viene de la comprensión, la aceptación y la decisión consciente de crecer más allá de las limitaciones que alguna vez fueron necesarias. Y este tipo de cambio solo es posible cuando dejan de luchar contra su pasado y comienzan a verlo como el maestro que realmente es. Su identidad presente, quienes creen que son en este momento, es en gran medida una construcción basada en interpretaciones de experiencias pasadas. Cuando dicen «yo soy así», lo que realmente están diciendo es, basándome en lo que he vivido y en las conclusiones que he sacado de esas experiencias, me he construido como una persona con estas características. Pero estas conclusiones no son verdades objetivas sobre su naturaleza esencial. Son interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiar cuando traen nueva conciencia a las experiencias en las que se basan. Esto es liberador y aterrador al mismo tiempo. Liberador porque significa que no están atrapados en una identidad fija, que hay posibilidad de crecimiento y transformación, más allá de quienes han sido hasta ahora. Aterrador porque significa que gran parte de lo que pensaban que sabían sobre sí mismos podría necesitar ser cuestionado y revisado. Requiere una cierta humildad reconocer que la persona que han sido no es necesariamente la persona que tienen que seguir siendo, que su historia no tiene que ser su destino. Y aquí llegamos a algo fundamental. El proceso de llegar a ser completamente ustedes mismos, lo que he llamado individuación, requiere necesariamente que se reconcilien con su pasado. No pueden individuarse, no pueden convertirse en la persona única e integrada que tienen el potencial de ser, mientras partes de su historia permanezcan en la sombra, mientras aspectos de su experiencia sean negados o rechazados. La individuación es un proceso de integración, de reunir todas las partes fragmentadas de su ser en una totalidad consciente, y su pasado, con todos sus momentos brillantes y oscuros, es una parte esencial de esa totalidad. Muchos malinterpretan lo que significa crecer o evolucionar como persona. Piensan que significa dejar atrás quien fueron, rechazar su pasado, convertirse en alguien completamente diferente. Pero la verdadera transformación no funciona así. No se trata de rechazar quién fueron, sino de integrar quién fueron en quien están llegando a ser. No se trata de cortar partes de su historia, sino de entender esa historia más profundamente, de extraer la sabiduría que contiene, de permitir que informe su presente sin dictarlo. Imaginen un árbol. Cuando un árbol crece, no rechaza sus raíces o su tronco para producir nuevas ramas. Las nuevas ramas crecen desde y son sostenidas por lo que ya existe. La madurez del árbol incluye todo su crecimiento anterior. Ustedes son como ese árbol. Su crecimiento futuro no requiere que corten sus raíces en el pasado. Requiere que reconozcan esas raíces, que las nutran cuando sea necesario, que entiendan cómo han sostenido su crecimiento hasta ahora. Las partes nuevas de ustedes que emergen no reemplazan las partes antiguas. Se construyen sobre ellas, se integran con ellas. Entonces, cuando su pasado surge, cuando memorias antiguas emergen o patrones familiares se activan, pueden verlo no como una interferencia o un problema, sino como una oportunidad para mayor integración. Pueden preguntarse, ¿qué está tratando de mostrarme esta memoria en este momento? ¿Qué aspecto de mi experiencia está pidiendo ser reconocido e incluido en mi autocomprensión actual? ¿Cómo puedo honrar mi historia mientras elijo conscientemente cómo quiero responder en el presente? Estas preguntas cambian fundamentalmente su relación con el pasado. Ya no es algo de lo cual huir o contra lo cual luchar. Se convierte en un recurso, una fuente de autoconocimiento, un maestro que constantemente les ofrece lecciones sobre quiénes son y quiénes están en proceso de convertirse. Y cuando abrazan esta relación con su historia personal,
Cuando dejan de ver su pasado como enemigo y comienzan a verlo como aliado en su proceso de individuación, algo profundo cambia en su experiencia de estar vivos. La paz que tanto han buscado, esa sensación de estar completos y en casa consigo mismos, no puede encontrarse mientras estén en guerra con partes de su propia experiencia. La paz viene de la integración, de la aceptación de la totalidad de quienes son. Y esta totalidad necesariamente incluye su pasado, no como algo que los define rígidamente, sino como el suelo del cual han crecido, como el contexto que ha dado forma a su desarrollo único como individuos. Hay un momento en cada proceso de crecimiento genuino donde deben tomar una decisión fundamental. Pueden continuar viviendo como personas fragmentadas, manteniendo partes de su experiencia en compartimentos separados, gastando energía en mantener estas divisiones internas. O pueden comprometerse al trabajo más difícil, pero infinitamente más gratificante de integración, de permitir que todas las partes de su ser se conozcan entre sí, se reconozcan, se unan en una totalidad más coherente. Esta decisión no se toma una sola vez. Es una orientación fundamental que informará miles de pequeñas decisiones a lo largo de su vida. Cada vez que surge algo de su pasado, tendrán que elegir nuevamente. ¿Lo empujo de vuelta a la oscuridad? ¿O lo traigo a la luz? ¿Lo rechazo o lo integro? ¿Continúo la lucha o busco la comprensión? Y con cada elección a favor de la integración, con cada momento en que eligen conciencia sobre automatismo, aceptación sobre rechazo, se vuelven un poco más completos, un poco más ustedes mismos. El camino hacia su verdadero ser, hacia la persona que tienen el potencial único de convertirse, pasa directamente a través de su pasado. No pueden rodearlo, no pueden saltarlo, no pueden fingir que no existe. Tienen que atravesarlo, tienen que mirarlo de frente, tienen que permitir que les enseñe lo que ha venido a enseñarles. Y sí, esto requiere coraje, requiere honestidad brutal consigo mismos, requiere la voluntad de sentir incomodidad, incluso dolor, en servicio de su crecimiento más profundo. Pero consideren la alternativa. Consideren continuar como han estado, manteniendo la guerra interna, gastando energía vital en supresión y negación, viviendo como una fracción de quienes podrían ser. Consideren llegar al final de su vida y mirar atrás, solo para darse cuenta de que pasaron décadas luchando contra sí mismos, en lugar de conocerse realmente, en lugar de permitirse ser plenamente humanos, con toda la complejidad que eso implica. Esta no es la retórica dramática para asustarlos hacia el cambio. Es simplemente la verdad sobre lo que está en juego. Su vida, su única vida preciosa, puede ser vivida en superficie o en profundidad. Puede ser vivida en división o en totalidad. Puede ser vivida en lucha o en aceptación. Y esta elección, aunque se manifiesta en innumerables momentos pequeños, es quizás la decisión más importante que tomarán sobre cómo habitar su existencia. Su pasado no es su enemigo. Nunca lo ha sido. Es el registro de su viaje hasta ahora. Es la evidencia de su supervivencia y resiliencia. Es el maestro que sigue ofreciendo lecciones sobre su verdadera naturaleza. Pero no puede enseñarles mientras estén peleando contra él. No puede guiarlos hacia una mayor completitud mientras lo mantengan encerrado en la oscuridad. Solo cuando dejen caer las armas, cuando se permitan mirar con ojos claros y corazón abierto a todo lo que han sido y experimentado, solo entonces puede el pasado cumplir su función real en su vida, mostrarles el camino hacia quien realmente son. Ahora debemos hablar de algo que puede ser difícil de aceptar inicialmente, pero que es absolutamente esencial para su liberación: la necesidad de agradecer su pasado, incluso las partes más dolorosas. Esto no significa estar contento de que cosas difíciles sucedieron. No significa minimizar el dolor, o pretender que experiencias traumáticas fueron bendiciones disfrazadas. Significa algo más profundo y más genuino. Reconocer que cada experiencia, sin importar cuán difícil fue en el momento, ha contribuido a forjarlos en quien son hoy. Cuando miran su vida desde esta perspectiva más amplia, cuando se permiten ver no solo los momentos individuales de dolor, sino el arco completo de su desarrollo,
Algo notable se vuelve visible. Ven que los momentos más difíciles a menudo fueron también los momentos donde más crecieron, donde desarrollaron fortalezas que no sabían que tenían, donde aprendieron lecciones que no podrían haber aprendido de otra manera. No estoy sugiriendo que necesitaban sufrir para crecer, pero sí que el sufrimiento que experimentaron no fue en vano si pueden extraer sabiduría de él. Hay una diferencia crucial entre victimizarse por su pasado y empoderarse a través de él. La victimización dice, mira lo que me hicieron, mira cómo me dañaron, estoy roto por lo que sucedió. El empoderamiento dice, mira lo que viví, mira cómo sobreviví, mira la fortaleza que desarrollé, mira la sabiduría que gané. Ambas perspectivas pueden estar mirando exactamente las mismas experiencias, pero una los mantiene atrapados en el papel de víctima, mientras que la otra los libera hacia el papel de sobreviviente y eventualmente de alguien que ha sido transformado por sus experiencias. Esto no es solo sobre pensamiento positivo o reformular artificialmente experiencias negativas. Es sobre reconocer una verdad profunda. Ustedes están aquí, ahora, habiendo atravesado todo lo que atravesaron. Eso en sí mismo es un logro extraordinario. Cada día que continuaron viviendo después de experiencias difíciles, cada momento en que eligieron no rendirse a pesar del dolor, cada vez que encontraron la fortaleza para seguir adelante incluso cuando parecía imposible, todo eso es evidencia de una resiliencia fundamental que existe en su núcleo. Y esta resiliencia, esta capacidad de resistir y eventualmente transformarse a través de la dificultad, es parte de quienes son. No existiría sin las experiencias que la forjaron. Entonces, cuando agradecen su pasado, están agradeciendo no las circunstancias dolorosas en sí mismas, sino la fortaleza que desarrollaron al navegar esas circunstancias. Están reconociendo que quien son hoy, con todas sus capacidades y sabiduría, no podría existir sin el camino que recorrieron para llegar aquí. Esto cambia todo. Cuando pueden ver su historia completa, incluso las partes oscuras, como parte integral de su desarrollo hacia la persona que están destinados a ser, entonces el pasado deja de ser una carga y se convierte en fundamento. Ya no es algo que los detiene, sino algo que los sostiene. Ya no es evidencia de que están rotos, sino evidencia de su capacidad extraordinaria de sanar y crecer. He visto esta transformación de perspectiva cambiar vidas completamente. La persona que pasó años sintiéndose definida por un trauma de la infancia, de repente se ve a sí misma como alguien que sobrevivió eso y desarrolló una empatía y comprensión profundas como resultado. La persona que se avergonzaba de sus fracasos pasados de repente ve esos fracasos como los maestros que le enseñaron resiliencia y humildad. La persona que odiaba sus años de lucha, de repente reconoce que esos años construyeron el carácter y la determinación que ahora son sus mayores fortalezas. Pero para llegar a este lugar de gratitud genuina, primero tienen que haber hecho el trabajo previo que hemos discutido, reconocer honestamente lo que sucedió, permitirse sentir el dolor asociado con ello, entender cómo ha moldeado sus patrones actuales. No pueden saltar directamente a la gratitud sin pasar por la honestidad y el sentimiento. Eso sería solo otra forma de evitación, otra manera de mantener el pasado a distancia. La gratitud auténtica solo emerge cuando han integrado completamente su experiencia, cuando la han sentido, la han comprendido y la han incorporado conscientemente en su sentido de quiénes son. Y esta integración completa, esta aceptación total de su historia como parte valiosa de su ser, es lo que finalmente los libera, cuando ya no están gastando energía luchando contra el pasado, cuando ya no tienen que mantener partes de su experiencia escondidas en la sombra, cuando pueden pararse en la totalidad de quienes son sin vergüenza o negación, entonces experimentan algo extraordinario, la sensación de estar completos. Esta completitud no significa perfección. No significa que ya no tengan trabajo que hacer en sí mismos o que han llegado a algún estado final de desarrollo. El crecimiento humano es un proceso que continúa hasta que tomamos nuestro último aliento. Pero la completitud significa que ya no están fragmentados.
Ya no están en guerra consigo mismos. Ya no rechazan aspectos fundamentales de su experiencia y su ser. Significa que han hecho las paces con su historia y, por lo tanto, han hecho las paces consigo mismos. Esta paz no es pasividad o resignación. Es un estado activo de aceptación consciente que les permite estar plenamente presentes en su vida actual, en lugar de estar constantemente distraídos por batallas con el pasado. Es la libertad de dirigir su energía no hacia la supresión y la negación, sino hacia la creación y el crecimiento. Es el descanso profundo que viene cuando finalmente pueden dejar de defender, de esconder, de pretender, y simplemente pueden ser. Muchos han pasado tanto tiempo en el estado de lucha, que ni siquiera pueden imaginar cómo sería vivir sin ella. La lucha se ha vuelto tan familiar que se siente normal, incluso necesaria. Pero les aseguro que hay otra manera. Hay una forma de vida donde su pasado es simplemente parte de su historia, ni glorificado ni demonizado, simplemente reconocido como el camino que los trajo hasta aquí. Y en esta forma de vida, encuentran una libertad y una paz que tal vez nunca creyeron posible. Piensen en la cantidad de energía mental y emocional que actualmente dedican a mantener su pasado a raya, a gestionar sus ansiedades y defensas, a navegar los patrones que no entienden completamente, a tratar de ser alguien ligeramente diferente de quien realmente son. Ahora imaginen toda esa energía liberada, disponible para ser dirigida hacia cosas que realmente importan para ustedes. Imaginen la creatividad que podrían expresar, las relaciones que podrían profundizar, las metas que podrían perseguir, la vida que podrían vivir si no estuvieran constantemente divididos contra ustedes mismos. Esta no es una fantasía. Es completamente alcanzable, pero requiere que hagan algo radicalmente diferente de lo que probablemente han estado haciendo. Requiere que dejen de luchar, que bajen las armas en la guerra contra su propio pasado, que se permitan ser completamente humanos con toda la complejidad, contradicción y profundidad que eso implica. Requiere coraje, sí, pero es un coraje diferente al que se necesita para mantener la lucha. Es el coraje de la vulnerabilidad, de la honestidad, de permitirse ser conocidos completamente, primero por ustedes mismos y eventualmente por otros. Y cuando finalmente dan este paso, cuando finalmente abrazan la totalidad de quienes son incluyendo todo su pasado, descubren algo que cambia fundamentalmente su experiencia de estar vivos. Descubren que son mucho más grandes de lo que pensaban, mucho más capaces, mucho más resilientes. Descubren que pueden contener complejidad y contradicción sin fragmentarse. Descubren que su capacidad para el amor, la alegría, la creatividad, la conexión, se expande cuando dejan de usar tanta energía en supresión y negación. La persona completa, la persona que han llegado a ser a través de cada experiencia que han vivido, es extraordinaria. Es única en todo el universo. Nadie más ha caminado exactamente su camino. Nadie más lleva exactamente su combinación de experiencias. Nadie más tiene exactamente su perspectiva sobre la vida. Esto es lo que hace que su existencia sea valiosa e irreemplazable. Pero solo pueden acceder a este valor completo. Solo pueden expresar plenamente su individualidad única, cuando dejan de rechazar partes de su experiencia y su ser. Su pasado no es algo que necesitan superar o dejar atrás. Es algo que necesitan integrar y abrazar. Es la tierra en la que están plantados, las raíces de las que emergen, el fundamento sobre el cual construyen su vida presente y futura. Y cuando finalmente pueden pararse en ese fundamento sin vergüenza, sin negación, con plena aceptación de todo lo que ha sido, entonces descubren una estabilidad y una paz que ninguna cantidad de lucha o evitación podría jamás proporcionarles. Entonces les digo esto con toda la claridad y convicción que tengo. Paren de luchar contra su pasado. Dejen que les enseñe. Permitan que les muestre quiénes son realmente. Abracen la totalidad de su experiencia humana. Y en ese abrazo, en esa aceptación completa, encontrarán no solo paz, sino también poder. No solo comprensión, sino también transformación. No solo sanación, sino también plenitud. La vida que han estado buscando,
La vida de autenticidad y completitud y paz profunda no está esperándolos en algún futuro lejano después de que finalmente hayan superado su pasado. Está disponible para ustedes ahora, en este momento, tan pronto como estén dispuestos a dejar de luchar y comenzar a integrar. Está esperando del otro lado de su resistencia, del otro lado de su negación, del otro lado de la guerra que han estado librando contra sí mismos. Y todo lo que se requiere para acceder a ella es la voluntad de mirar, de sentir, de reconocer, de aceptar, de integrar, la voluntad de finalmente, después de todo este tiempo, hacer las paces con la totalidad de quienes son. Esta es la enseñanza que su pasado ha estado tratando de transmitirles todo este tiempo. Que ustedes son suficientes, exactamente como son, con toda su historia. Que no necesitan ser perfectos o sin daño para ser valiosos. Que cada experiencia, cada error, cada dolor, cada momento oscuro, todo eso es parte de su humanidad completa y hermosa. Y que cuando pueden pararse en esa verdad, cuando pueden vivir desde ese lugar de aceptación total, entonces finalmente son libres. Libres para crecer, libres para cambiar, libres para convertirse en quien están destinados a ser, pero libres sobre todo de la tiranía de rechazar quienes han sido. Su pasado es su maestro, su aliado, su fundamento. Dejen de luchar contra él, dejen que les enseñe quiénes son. Y en ese aprendizaje, encuentren la libertad que siempre ha estado esperándolos, no en la distancia, sino justo aquí, en el centro mismo de su experiencia vivida y completamente aceptada.